Y es momento de meternos en la columna de política internacional. Ya nos acompaña nuestro columnista, el magíster en historia, Maximiliano Martínez. Hola Maximiliano, ¿cómo va? Un placer, ¿todo bien? Buen día, todo bien, todo en orden. Bueno, muchas gracias por venir. Hoy vamos a plantear como tema la Cumbre de las Américas. Está en boga por lo que Estados Unidos no ha permitido la participación de algunos países, pero si te parece, comenzamos hablando un poco sobre qué significa, qué es la Cumbre de las Américas. Y la Cumbre de las Américas es una reunión político-diplomática comercial que se viene realizando en América, valga la redundancia, desde el año 1994. Teóricamente se realiza cada 4 años. La primera se realizó en Miami y esta última se realiza en Los Ángeles. Ha tenido 2 cumbres que han sido extremadamente simbólicas, como fue la de Mar del Plata en el 2005 y la de Quebec, que fue la anterior en el 2002-2003. Principalmente lo que ha buscado la Cumbre de las Américas desde que se instauró allá por 1994 hasta el 2005 ha sido intentar imponer el ALCA, un tratado de libre comercio para toda América Latina, y que Estados Unidos continuara con ese panamericanismo que intentó llevar a finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Muy bien. Sí, recuerdo el del Mar del Plata por la famosa frase, ¿no? Fue de Hugo Chávez. Seguramente vos nos vas a refrescar un poquito la memoria. Exactamente, sí. Fue no solo... Uno tiende a recordar a Chávez por la famosa frase de Alca, Alca. Claro. Tenía un trasfondo, ¿no? Claro. El papel justamente de Chávez, de Néstor Kirchner, el papel de Chile, el papel que tuvo toda América Latina unida en ese sentido para no permitir la cuestión de este tratado de libre comercio que teóricamente atentaba contra las economías regionales de América Latina. Pero hay un dato curioso que justamente lo leía mientras investigaba para esta cuestión, y es que Argentina ha sido históricamente un país que se ha opuesto a estos tratados de libre comercio, y es sorprendente porque el primer golpe que Argentina le da, por decirlo de alguna forma diplomáticamente o políticamente a Estados Unidos, se lo da ya por 1885, en el antecedente más lejano que tiene el ALCA. Justamente el gobierno argentino y el gobierno chileno, en aquel momento gobernaba en la Argentina Juárez Celman, envía a Estados Unidos a su representante, Roque Sáenz Peña, que será luego presidente de la Nación y quien dará el voto secreto universal obligatorio masculino, y se opone al primer intento de regionalización de las aduanas latinoamericanas y logra romper con ese primer intento de ALCA. Claro. Y después en el 2005 sucede nuevamente que Argentina, junto a Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela, le dan un segundo golpe a este intento de tratado comercial que teóricamente atentaba contra las economías regionales, como te dije anteriormente, y principalmente contra el Mercosur, que era la organización institucional, político, económico, diplomática que representa a América Latina. Seguro. América del Sur. Seguro. ¿Considerás, Maximiliano, que quizás exista un cambio de paradigma o de idea por parte de los países, o todo lo contrario por el perfil que tienen los nuevos presidentes? Digo, un perfil quizás más ligado a la izquierda que hacia la derecha. La historia de América Latina, desde el punto de vista político y diplomático, es bastante compleja. José Martí, padre de la primera revolución y de la independencia cubana, decía de que lo único real que tiene la política es lo que no se ve. Pensando desde esta mirada de Martí, uno se permite pensar de que los presidentes representan a los estados latinoamericanos y a los estados integrantes del continente. Ahora bien, ¿representan los intereses propiamente de los estados o representan los intereses muchas veces de los sectores económicos que están en esos países? Entonces, en función de esa cuestión, vos te podés proyectar pensando en el hecho de decir cuáles son las intencionalidades y los giros que pueden tener estos gobiernos hacia sectores progresistas, sectores de derecha, sectores de izquierda, de centro izquierda o centro derecha. El hecho de ahora no permitirle la participación a un país como Nicaragua, que ha tenido culturalmente a un personaje como Rubén Darío, claro, a Cuba, con su presidente Díaz-Canel, y que ha tenido a José Martí como uno de los representantes de la defensa de Latinoamérica, y a Venezuela,
con Maduro, pero que es uno de los símbolos de América Latina, desde el punto de vista histórico, te hace pensar que el anfitrión, que es quien lleva adelante la reunión, se encarga de decidir a quiénes invita y a quiénes no. Eso iba a preguntarte, ¿no? Digo, uno cree cuando lee la palabra cumbre, directamente relaciona con acuerdos, con la posibilidad que existe una amplitud, y al parecer no, creo que precisamente no la hay, pero por decisión unilateral. Y cumbre, teóricamente, vos lo pensás y es una llegada hacia un punto y es una subida. Subís a una cumbre de una montaña. Teóricamente deberíamos llegar todos en igualdad de condiciones, pero parecería que el dueño de la montaña impone cómo se sube. Por eso te lleva a pensar el hecho de decir somos el símbolo de la democracia y no podemos permitir que países antidemocráticos como Venezuela, Nicaragua o Cuba participen de esta cumbre. Si bien han sido de los 35 países que integraron desde el 94 hasta el día de hoy, países que han pendulado entre estar y no estar, el derecho, como vos lo decís, de cumbre, debería permitirles la participación a todos estos países indistintamente de los regímenes que tienen. Porque, a ver, ¿desde qué punto de vista Estados Unidos define qué es democrático y qué no? Claro. Desde ese punto, bueno, como anfitrión se plantea esta cuestión de decir quiénes participan y quiénes no. La gran mayoría de los países latinoamericanos se ha opuesto a esta no invitación a Nicaragua, Cuba y Venezuela, y principalmente lo sorprendente es que países como Brasil, Argentina, bueno, Argentina no, y México se oponen a que no sean invitados estos países justamente por lo que decís vos, es una cumbre y tienen que participar. Y si se tiene que plantear alguna cuestión en función a sus gobiernos o a sus regímenes, que se plantee justamente en esta cumbre. Pero como la finalidad es económica, probablemente la respuesta esté oculta detrás de eso. Como decía José Martí, lo único verdadero que tiene la política es aquello que no se ve. Y aquí evidentemente hay muchas cosas que no se ven. Seguro. Maxi, la última, aprovechando de tu tiempo y de la claridad en cada uno de tus conceptos, ¿pensás que el ALCA en algún momento se podrá imponer en la región o no? Qué linda pregunta. Te tiré la brasa caliente. Sí, me tiraste la pelota y tengo que hacer algo. A ver, como profesor de historia no puedo proyectar, tan solo puedo explicar en función de esos vestigios que tengo del pasado. La política de América Latina, desde que se consolidan los estados allá por 1880 hasta el día de hoy, planteándolo desde la mirada de diferentes autores que han tratado esta cuestión, Ansaldi, Adamowski, el mismo Edmundo Heredia, que han tratado la cuestión de las relaciones internacionales de América Latina con el mundo y principalmente con Estados Unidos, plantean de que hay momentos diletantes, hay momentos en los cuales vos te orientás hacia políticas como las del ALCA y hay momentos en las que no. Todo depende de la corriente política, como vos lo dijiste en un principio, que atraviesa a los países, pero principalmente que atraviesa a la región, porque vos hoy tenés gobiernos que son extremadamente progresistas, pero hay una fuerza de empuje latente, citándolos a Lacan, que constantemente intenta que ese tipo de tratados que atentan contra las economías regionales se intenten imponer de una forma u otra. No tenés un ALCA, pero has tenido movimientos neoliberales en todo el subcontinente desde 1970 hasta el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Seguro. Maximiliano, es un placer tenerte acá, ¿eh? Te esperamos la semana próxima. No, el placer es mío y gracias por la invitación, como siempre.